Bienvenidos al webinar de ImproDes. Hoy hablaremos de un tema profundamente humano, el papel del profesional de la salud ante el duelo y la pérdida. A través de este espacio conocerás cómo la tanatología puede transformar tu forma de pensar y de cuidar. Diplomado en Tanatología y Acompañamiento Integral del paciente y su familia. Con nosotros aprenderás a comprender, acompañar y brindar apoyo ante la pérdida desde una visión profundamente humana. Este diplomado te prepara para atender los procesos de duelo y muerte con sensibilidad, ética y profesionalismo, fortaleciendo tus habilidades de empatía, escucha activa y contención emocional. A lo largo de los 6 módulos explorarás los fundamentos de la tanatología, las etapas del duelo, las estrategias de intervención en contextos clínicos y familiares, la espiritualidad como recurso de sanación y la elaboración de un proyecto de acompañamiento real. Nuestra metodología combina clases en vivo con docentes expertos y actividades en línea dentro de una plataforma interactiva, donde podrás reflexionar y compartir experiencias y aplicar los conocimientos adquiridos en tu ámbito profesional o personal. El valor agregado de este programa radica en su enfoque interdisciplinario, su calidez humana y la posibilidad de transformar la forma de cómo comprendemos la vida, la pérdida y la esperanza. Con certificación con valor curricular, este diplomado te permitirá crecer como profesional y también como ser humano. Hoy nos acompaña en las instalaciones de ImproDes la licenciada en Psicología Maricruz de la Cruz Vázquez, con una especialidad en conducta adictiva. Cuenta con experiencia en atención psicológica individual y grupal, enfocada en el bienestar emocional y el desarrollo integral de las personas. Se ha desempeñado como docente y facilitadora de procesos educativos. Tiene experiencia en contextos escolares y sociales, brindando herramientas para el manejo emocional, la prevención y la intervención en problemáticas diversas. Comenzamos. Hola, bueno, estamos acá y les doy la bienvenida a todos los que se inscribieron al webinar del día de hoy. Espero que sea de provecho para todos ustedes y vamos a trabajar con un tema que se llama el papel del profesional de la salud ante el duelo y la pérdida. Entonces es un tema súper interesante, pero sobre todo que espero que el día de hoy se lleven algo, pues para que más adelante puedan ustedes tener un poquito más de comprensión acerca del tema, despejar algunas dudas y sobre todo quisiera que quedaran con esta idea de lo importante que es el hecho de que tengamos los conocimientos con respecto a tanatología y a cómo acompañar a personas dolientes, ¿no? O en procesos de duelo. Entonces, ese es el objetivo principal de la charla del día de hoy y les agradezco mucho que estén acá. Bueno, si les parece, pues vamos a empezar, ¿no? Ahí en la pantalla van a encontrar o van a ver ustedes pues unas diapositivas que si bien es cierto no tienen grandes cantidades de información porque a mí me gusta trabajarlas así. Entonces, más bien son conceptos, son detalles que ustedes tienen que tener muy claros para que más adelante pues pueda yo responder a las preguntas, ¿no? Que ustedes también me hicieron. Entonces, en la primera diapositiva les pongo una pregunta que dice, ¿qué pensarías si te dijera que, bueno, estamos hablando de procesos de duelo, estamos hablando de dolientes, estamos hablando, vamos a empezar a hablar acerca de este tema? Y entonces, ¿qué pensarías si yo te dijera que el personal de salud pocas veces sabe cómo actuar ante un doliente, ¿no? Regularmente y no necesariamente tenemos que estar trabajando en un hospital para estar cerca de personas que sufren un duelo. Nos puede pasar en una unidad de salud, nos puede pasar en nuestra vida diaria, nos puede pasar en cualquier momento y como profesionales de la salud, lamentablemente, muy poco saben cómo actuar ante un doliente. La otra, lamentable o afortunadamente, el duelo también confronta las propias pérdidas o los propios temores. Imagínense ustedes, o sea, es muy fuerte eso y sí pasa. Y la tercera, el personal de salud podría estar en riesgo.
que esa es la parte a la que obviamente nosotros apostamos a que ustedes tengan el conocimiento para que no llegara a pasar, ¿no? Entonces, bajo esos tres cosas, argumentos que les acabo de compartir ahorita, es cómo vamos a iniciar la charla. Bueno, primero que nada tenemos que saber qué es una pérdida y qué es un duelo. La pérdida, pues obviamente es el fin o la ausencia de algo que se poseía. De repente perdemos algo. Y no solamente se trata de una situación de pérdida ante un objeto, ante una pertenencia, sino también a lo más importante a veces, como es la vida o la salud misma, como la vida de personas que son importantes para nosotros. Entonces, esa es una pérdida. Ahora, ¿qué es el duelo? Pues el duelo es el proceso psicológico que se deriva a partir de que nosotros sufrimos una pérdida. Entonces, y en el proceso psicológico, pues obviamente se vivirá o se vive de acuerdo a las circunstancias de vida de las personas, de acuerdo a los caracteres incluso de las personas, o incluso también mucho se ha hablado de que la cuestión de un proceso de duelo no es algo que sea lineal, ¿no? El proceso de duelo está en constante cambio. Ahorita, pues obviamente, para que ustedes entiendan un poquito más, tengo que decirles que hay muchos teóricos que hablan acerca de los procesos de duelo, del duelo, de las etapas del duelo. Y pues yo me voy a hacer referencia a una de las exponentes principales, que es Elizabeth Kubler-Ross. Ella proporcionó 5 etapas de duelo, que la primera es la negación, después puede ser la ira, después puede ser la negociación, la depresión y por último, pues la aceptación. Entonces, estas etapas que les decía, todos los teóricos que trabajan y las personas que trabajamos con procesos de duelo, sabemos que no son cosas lineales. Es decir, una persona no va a pasar por etapa de duelo superada y pasa a otra etapa y pasa a otra etapa. Incluso hay personas o hay dolientes que no pasan todas las etapas. Hay personas que se quedan centradas durante mucho tiempo en una etapa y pues obviamente cada quien la maneja de acuerdo a lo que yo les decía al principio, de acuerdo a sus características, de acuerdo a su modo de vida, de acuerdo a lo que le dolió el hecho de perder esa persona, ese objeto, esa pertenencia. Entonces, pues obviamente nosotros debemos de saber que existen esas 5 etapas, pero no necesariamente tiene que ser algo estrictamente reglamentario el pasarla. Y esa es una de las principales cosas que como personas que nos entrenemos en lo que son procesos de duelo, acompañamiento en procesos de duelo o el de conocer lo que significa ser un tanatólogo o la tanatología, tiene que ver con eso. Acompañar a la persona que esté en un proceso de duelo a su ritmo, a su tiempo y saber que no todo lo que está escrito tiene que suceder en esa persona. Entonces, como ya les hablé, aunque no puse una diapositiva, es el hecho de que ustedes tengan esa información de acuerdo a cuáles son las etapas de duelo. Lo que sí les pongo en las diapositivas es, por ejemplo, el que ustedes sepan cuáles son los tipos de pérdidas. Y nos vamos a enfocar un poquito en estas 5 tipos de pérdidas que ustedes ven en la pantallita, en las diapositivas. Entonces, estos tipos de pérdida, por ejemplo, nosotros tenemos que saber que de acuerdo a cada tipo de pérdida hay ciertos procesos también. Entonces, por ejemplo, el primer tipo de pérdida es la pérdida de la vida. Y no solamente se trata de la pérdida de la vida de uno, es decir, estar en un proceso que prácticamente ya nos dijeran, en un proceso terminal, sino también es el hecho de la pérdida de la vida de un ser querido. Entonces, ese es uno de los primeros tipos de pérdida. La segunda, pérdidas intrapersonales o pérdidas sobre sí mismo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ahí son todas esas
pérdidas que tienen que ver con uno mismo, por ejemplo, la pérdida de capacidades, pérdida de habilidades. Imagínense ustedes una persona que toda su vida a lo mejor ha dependido de su fuerza física para tener un trabajo, para hacer un trabajo. Y de repente esa habilidad o esa fuerza física se va. Entonces, es algo que perdió esa persona sobre sus capacidades y sus habilidades que tenía. Y obviamente eso le va a desencadenar una situación de duelo. También imagínense ustedes a una persona que no me van a dejar mentir todos los profesionales de salud que están acá presentes, o sea, en una casa de salud, en una unidad de salud, en un hospital, todos los días nos confrontamos o nos enfrentamos a personas que han tenido variedad de diagnósticos, ¿no? De enfermedad. Desde, por ejemplo, ¿creen ustedes que una persona que le acaban de decir es usted prediabético o es usted diabético, creen ustedes que no le genera un proceso de duelo a esa persona? Claro que sí, ¿no? Y con eso nos enfrentamos pues todos los días. Incluso si esa persona está en nuestra familia, ¿no? Aunque seamos profesionales de salud, o sea, si en la familia alguien de repente llega con un diagnóstico en donde ha perdido su salud, pues obviamente va a desencadenar un proceso de duelo también. Entonces, estas pérdidas intrapersonales son importantes, obviamente desencadenan el sentimiento de vacío, o ese sentimiento de miedo, temor, angustia, ¿no? Y entonces, pues obviamente eso va a desencadenar pues muchas cosas, entre ellas que pues estemos ante una persona doliente. Ahora, la tercera tipo de pérdida es pérdida de objetos externos. Entonces, en esta pérdida de objetos externos, pues se basa en las pertenencias. Por ejemplo, yo tenía una casa y de repente, no sé, hay un incendio y pierdo mi casa, ¿no? Es un objeto externo a mí, pero era mío, ¿no? Por ejemplo, ahora imagínense cuáles son las noticias más grandes que vemos actualmente. O bueno, dijéramos que en estos días, precisamente por las lluvias, han habido lluvias torrenciales en algunos estados de nuestro país. Y, por ejemplo, hemos lamentablemente visto cómo personas han perdido su patrimonio, desde una casa, ¿no? Una casa, una mascota, entonces coches, ¿sí? Entonces, eso está dentro de las pérdidas de objetos externos. Era mío y de repente pues ya no está. Ahora, pérdidas emocionales también. No sé si les ha pasado que de repente ustedes se encuentren, sobre todo en la etapa de la adolescencia o la juventud, es muy importante, por ejemplo, nuestras relaciones interpersonales y el hecho de que yo pierda una amistad, ¿no? Eso es devastador para algunas personas. Y entonces las pérdidas emocionales se trata de eso, de las pérdidas que tenemos en nuestros afectos, ¿no? Alguna relación o algunas relaciones afectivas como amistades. Y el último tipo de pérdida, pues son las pérdidas ligadas al desarrollo. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, un niño que pasa a ser adolescente va a sufrir pérdidas. Un adolescente que pasa a ser joven va a sufrir de pérdidas. Eso no quiere decir que todos absolutamente tengan que pasar por ese proceso, pero seguramente habrá más de uno que sí, ¿no? Por ejemplo, en los procesos que nos corresponden a hombres y mujeres, el hecho de que una mujer entre a la perimenopausia o a la menopausia, pues obviamente también desata o desencadena un proceso de duelo, ¿no? Porque pues obviamente la piel ya no es tan tersa como lo era cuando teníamos 20 años, o incluso el cese de la menstruación para algunas personas es importante y es como el punto clave para hacer una diferencia de un antes y un después de ella, ¿no? De su vida. Y entonces, pues obviamente eso genera que también hayan procesos de duelo, ¿no? Entonces, tampoco les hice como una diapositiva porque preferí platicarles, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas pérdidas, fíjense que nosotros pueden haberse afectadas varias dimensiones de nuestra vida.
Y vamos a empezar con la primera dimensión. La primera dimensión es yo perdí algo, entré a un proceso de duelo y la primera dimensión que podría verse afectada sería la física. Entonces, en mi dimensión física, puedo empezar a tener, por ejemplo, problemas de salud, puedo empezar a tener irritabilidad constante, probablemente tenga mucho estrés, a lo mejor esté un poco melancólica o triste, ¿no? Y eso genere que pues obviamente tenga, por ejemplo, gastritis, colitis. Esa es mi dimensión física, ¿no? Aparecen enfermedades que probablemente no estaban o sensaciones físicas que no estaban ante la pérdida. Después sigue el hecho de tener comprometida la dimensión emocional. Por ejemplo, yo siento mucha tristeza, me siento decaída, siento que pues algo me falta y que obviamente yo me siento mal por esa situación. Yo no sé a veces qué sentir, me dicen algunas personas que me consultan, ¿no? Siento muchas cosas al mismo tiempo, emocionalmente hablando. Y bueno, muchas de las veces también se ve comprometida esa dimensión personal, que es la dimensión emocional. La tercera dimensión es la dimensión cognitiva. O sea, acá en cognición, ¿qué pienso? ¿Qué pienso o incluso qué siento que he dejado de tener como la habilidad? Y ahí, por ejemplo, están las pérdidas en cuestión de que no tengo esta capacidad de a lo mejor resolver rápido mis problemas, me cuesta trabajo concentrarme, tengo dificultades a veces incluso para hablar conmigo misma e incluso aterrizar mis propios pensamientos. Entonces, esa es una situación que sucede en la dimensión cognitiva. La otra dimensión es la dimensión social. Pues yo quiero hacer una pausa para que pienses un poquito en, por ejemplo, si tú has visto a una persona doliente o a una persona que se encuentra en proceso de duelo, por ejemplo, a ver, ubícate con alguien, piénsalo un poquito y así di, a ver cómo se ve esa persona. En su dimensión social, ¿qué te has dado cuenta que ocurre con ella? Probablemente se empezó a aislar, probablemente pues no quiere hablar con nadie, probablemente le mandas WhatsApp ilimitados y la persona no te contesta. Probablemente es una persona que prefiere estar allá solita, ¿no? O solito. Y entonces se ve afectada, pues obviamente su dimensión social, no tiene ese ánimo por salir, por pasear, por platicar, pues obviamente no tiene esa posibilidad porque se encuentra afectada esa dimensión social. Y por último se encuentra la dimensión espiritual. Imagínense ustedes que muchos dirán, no, yo no tengo una religión, no profeso una religión. No estamos hablando de religión. Espiritualidad es otra cosa más grande todavía. Es el hecho de tener una creencia, de tener una fe hacia algo que me ayude o me inspire a salir, ¿no? A salir adelante, a tener como esta capacidad de pensar que hay algo, hay alguien que me ayuda a ser mejor cada día y tengo una fe y esperanza profunda dentro de mi corazón, ¿no? Entonces, cuando la dimensión espiritual está afectada, por ejemplo, tenemos a personas dolientes o en procesos de duelo que empiezan incluso a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Pues me están castigando, ya no creo en nada, me siento vacía en esa área de mi vida, me peleo con los que en ese momento a lo mejor han sido mi referente religioso o espiritual y dejo de hacer mis actividades que probablemente hacía en esa área. Y entonces, pues imagínense, estamos hablando de una persona que muy probablemente se siente muy sola e incomprendida. Entonces, esas son las dimensiones que se ven afectadas cuando sufrimos de pérdidas, ¿no? Como bien les decía, ¿no? No les puse una diapositiva en particular porque, ¿qué creen? A mí me gustaría que ustedes estudiaran, supieran más y créanme que ahí en sus clases ahí lo van a aprender, ¿no? Y ahí van a tener toda la información como de los teóricos y de todos los que han hablado, incluso ustedes mismos van a tomar la decisión
con qué teóricos a lo mejor se identifican más. Como yo les decía al principio, nada más les dije un nombre, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross, que para mí, por ejemplo, que inicié a estudiar tanatología hace mucho tiempo, pues obviamente fue una de las principales exponentes que me agradó, me gustó, me gustaron sus libros, y así hay muchísimos exponentes más, como Víctor Frank, por ejemplo, también, que imagínense de una situación de la pérdida de su libertad, ¿no? Porque él estuvo en un campo de concentración, lo lleva a tener un cambio radical en su vida, y eso hizo que pues sea una de las personas que más libros tiene a lo mejor en base a lo que es tanatología, logoterapia, etcétera, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes hoy es como una pequeña probadita de todo, pero sé que se van a quedar con el ánimo de saber más. Entonces, ahí van a ver en su pantalla una diapositiva en donde está un árbol y las hojitas están como liberándose. Y abajo dice qué debemos conocer y hacer. Entonces, ¿por qué les puse esa imagen? Porque fíjense que viéndolo como una analogía, el árbol es como esto de que seamos fuertes, que nuestras hojas pues son todas nuestras habilidades, todo lo que somos nosotros. Y de repente pasa que tenemos encuentros con personas dolientes o procesos de duelo propios en los que también tenemos que distinguir cuáles de esas hojitas, cuáles de esas fortalezas pueden ayudarnos a salir adelante de eso. Y cuáles de esas hojitas y cuáles de esas raíces y cuáles de esas ramas probablemente ahorita se tienen que quedar tranquilitas, ¿no? Entonces, y cuando se trata de acompañar, por ejemplo, les hablo precisamente al personal de salud o al profesional de salud que me esté escuchando. Cuando se trata precisamente de acompañar, se trata de hacerlo sin prejuicios, de hacerlo sin cuidar, de hacerlo sin poner lo que yo crea o lo que yo crea que es como lo mejor, porque ahí no cabe qué es lo mejor para mí. Ahí cabe qué es lo mejor para el doliente y cómo yo hago para que esa persona pues se sienta mejor ante todo lo que está ocurriendo. Y entonces es como esa analogía de decir desprendernos de a lo mejor lo que en su momento no nos va a ayudar para poder ayudar a una persona que se encuentra frente a nosotros en un proceso, ¿no? Entonces doy paso a precisamente a la siguiente diapositiva que responde a esa pregunta. Entonces, ¿qué hacemos para ayudarnos? Y van a ver así 6 rectángulos muy bonitos ahí, en donde pues trato de hacer un resumen, obviamente muy breve, conciso y preciso, dijéramos, de lo que deberíamos de hacer como profesionales de salud que estemos enfrentando o estemos en compañía de una persona que está doliéndose de algo, ¿no? Ya sea porque le acabo de dar una noticia que no se esperaba en cuestión de su salud, ya sea porque le acabo de dar una noticia respecto a algo que no se esperaba en la salud de alguien más, ya sea porque me lo encontré en el pasillo del hospital llorando, ya sea porque es un familiar, un vecino a quien yo quiero mucho y que obviamente tuvo la confianza de a lo mejor compartirme lo que estaba sucediendo. Y entonces, la primera cosita que no nos debemos olvidar, y por acá va a aparecer en su pantalla, es comunicarse con empatía, ¿no? Qué simple es a veces decir siquiera o mencionar empatía, pero qué difícil a veces es para algunas personas. Entonces, fíjense que ahí quiero hacer una acotación, porque precisamente si tú como profesional de la salud o como personal de la salud te das cuenta que no eres empático, que no te sale, pues, o sea, no que no quieras, es que a lo mejor tienes ahí alguna situación, es importante que precisamente a ti que se te hace un poco difícil eso, es como el tiempo de a lo mejor conocer más. El hecho de que tú tengas la información
por ejemplo, con respecto a los procesos de duelo, con respecto a qué hace un tanatólogo, cómo yo, porque a veces la gente cree que el tanatólogo tiene que ser a fuerzas el psicólogo, y no. O sea, un tanatólogo, alguien puede tener la experiencia tanatológica o puede tener esta información, no importando que no sea psicólogo, puede ser un médico, puede ser un trabajador social, una enfermera, esa ama de casa que a lo mejor ha tenido muchas pérdidas y no sabe ya, o sea, dónde y qué hacer. Entonces, hay gente que no se le da ser empáticos. Y bueno, y el hecho de que yo les ponga ahí, ¿no? Comunicarse con empatía. ¿Y cómo le hago si a mí me cuesta ser empático, no? Entonces el conocimiento es lo que te va a dar las fortalezas y las llaves para si no eres una persona que has descubierto la empatía dentro de ti, al menos sabrás cómo comunicarte, ¿no? La segunda, imagínense que estamos ante una persona que ni me ha tocado, ¿no? No hace mucho tiempo, me tocó el caso de una persona que le acababan de dar el diagnóstico de un CA de mama y de repente, pues todas las puertas pareciera que se cerraran, que porque no tenía expediente, que porque le hacía falta un documento, que porque, bueno, ya ven, a veces de repente pasa que en las cuestiones administrativas se pierde mucho el humanismo también. Afortunadamente, esa persona se topó con personal de salud empático, preocupado por la salud de ella para salvaguardar, pues obviamente su integridad, y pues le ayudaron, facilitaron el proceso, que si un acta de nacimiento no estaba actualizado, pues ellas vieron cómo le ayudaron, que le ayudaron, ¿no? Que si no tenía la CUR con la reciente certificación, pues ahí vieron y la buscaron y la ayudaron. Y entonces, muchas veces en los hospitales, en las unidades de salud, no facilitamos el proceso. Y es importante que ustedes sepan que una de las cosas que podemos hacer para ayudar a una persona que está en ese proceso de duelo es precisamente ayudarlo a facilitar el proceso. Y no solo a veces hablo de personas, también hablo de familias enteras, ¿no? Por ejemplo, no sé si les ha pasado que de repente sepan, una persona está agonizando en el hospital y la persona a lo mejor ya no está consciente, pero la familia sí. Y la familia quiere estar esos últimos momentos con su familiar en la cama de su hospital. Y a veces pasa que no se facilitan procesos. Imagínense cómo queda ese proceso de duelo ante esa familia, ¿no? Todas esas preguntas que no se pueden contestar. ¿Y todo por qué? Por no facilitarles el proceso. La tercera dice, facilitar la expresión de emociones. ¿Se acuerdan que hace rato yo les decía que aquí no interesa a lo mejor como mi propia versión de cómo yo trabajaría o afrontaría esta situación de pérdida? Y entonces imagínense, hay personas que a veces se quedan así, inmutis, dijeran, no saben ni cómo reaccionar. Y yo como profesional de la salud no puedo estar pensando, ay, de plano no quería a su papá porque ni llora. Tú no puedes hacer eso. Probablemente esa sea la forma en cómo esa persona encontró para expresar esa emoción, el no saber qué sentir, ¿no? Y eso no quiere decir que no le esté doliendo o que no sea importante. Entonces, habrá otras veces que tenemos personas que lloran a moco tendido, como decían por ahí. ¿Y tú qué haces? A veces hay gente que no le gusta ver llorar a la gente. Y entonces eso es un problema también, ¿no? Y entonces es facilitar la expresión de emociones. Mira, yo no sé cómo vas a expresar esto que sientes, pero órale, aquí hay una sillita, usted exprese, usted si se va a llorar, va a gritar, le doy el tiempo, le doy ese momento, ¿no? Imagínese un profesional de la salud haciendo eso. No es su familia, no es alguien que conoce, es simplemente alguien ayudando a alguien. Eso quiero que quede claro. La cuarta cosa dice, respetar los deseos y las creencias espirituales. A mí me ha tocado ver que de repente, sobre todo eso pasa más en hospitales, ¿no? Que
tienen a una persona encamada y la familia pide el permiso para que pase el sacerdote o para que pase pastor o para que pase su guía espiritual, ¿no? Y entonces es muy grato saber que en la mayoría de los hospitales existen esos permisos, incluso aunque estén en terapia intensiva. Entonces, la verdad, todavía nos falta mucho en cuestión de activar protocolos de atención respecto a las pérdidas, respecto a las muertes en hospitales, pero más o menos hay algunas cosas que sí se hacen. Y una de esas es precisamente eso, ¿no? Ahora, pues obviamente a nosotros como profesionales de la salud nos corresponde a que si el familiar quiere que llegue un sacerdote, pero yo no soy católico. No, acuérdate, no estamos hablando de ti, ni estamos hablando de tus valores, ni estamos hablando de tus creencias. Estamos hablando de las creencias y de lo que necesita la persona a la que estás ayudando. La quinta cosa, crear un ambiente seguro. Hace muchos años se tiene como esa intención y hasta donde yo tengo entendido, por lo menos aquí uno de nuestros hospitales en el estado de Chiapas, sí tiene ya esta contención emocional, por ejemplo, ante las pérdidas de, de bebés que lamentablemente no pudieron continuar su proceso de vida, ¿no? Y entonces, mamitas que de repente pues se enfrentan ante la pérdida de lo que tanto esperaban durante 9 meses, 6 meses, 7 meses. Y antes era súper doloroso y angustiante porque me tocó trabajar con más de una respecto a eso. Estar ahí en una sala de hospital, en una recuperación de parto, ante todas las demás mamás que sí tenían a su bebé en brazos, que ya estaban amamantando o que estaban llorando, y la mamá solitita, porque pues su bebé ya no está. Y entonces, poco a poco se ha hecho esto, ¿no? De tener esos espacios de contención adecuados, sobre todo adecuados, un ambiente seguro, el hecho de que esa mami pues no esté ante todos esos estímulos y pudieran alejarlo un momentito en otro espacio en el que pudiera tener la compañía de un psicólogo, de su gineco. Entonces, poco a poco se ha dado. Entonces, aquí ya hay un avance también, ¿no? Estar actualizado en técnicas de apoyo tanatológico y no es comercial. Si te estabas preguntando, no es comercial, pero eso ya. Entonces, muy poco sabemos de las cuestiones que tenemos que aprender acerca del cómo puedo desarrollarme todavía más, cómo puedo ayudar todavía más. Hay personas que dicen, pues yo no quiero ayudar. Bueno, a veces aunque no quieras, te vas a topar con esta necesidad a veces, ¿no? Para nadie es un secreto que, por ejemplo, las cuestiones ambientales, ¿no? Hoy amaneció súper rico, por ejemplo, y al rato ya está una lluvia torrencial y al rato no sabes si tu casa está parada o tu vehículo va a estar ahí donde lo dejas. O sea, todo esto puede pasar en un abrir y cerrar de ojos. Y si nosotros no sabemos cómo actuar, pues nos vamos a enfrentar a muchas dificultades con nosotros mismos primero. Y entonces, por eso yo te decía, bueno, no se trata de conversar, se trata de que tengas esta necesidad de querer aprender, ¿no? Porque al final, ¿qué crees? Como personal de salud, el hecho de que tú tengas estos conocimientos también te va a ayudar a que tú no resientas tanto estas situaciones a las que te vas a enfrentar. Y por ejemplo, pues ahí, ahora sí que no le quiero hacer propaganda tampoco al burnout, ¿no? Al síndrome de fatiga por compasión, que son las dos cosas con las que siempre estamos lidiando como personal de salud. Y precisamente eso me lleva a esta diapositiva que está pasando, donde dice autocuidado, así en grandote, lo puse todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque como profesionales de salud a veces sí, yo quiero aprender, quiero saber cómo puedo ayudar a otros, pero ¿y quién te ayuda a ti? ¿No? Y el hecho de que tú tengas los conocimientos, claro que te ayuda.
Por lo menos si a mí me lo preguntan, por ejemplo, hay ocasiones que, bueno, además de que tengo mi terapeuta, pero además de eso, es como el hecho de decir, hay ocasiones que no es necesario como una consulta, ¿no? Que yo vaya y consulte a alguien, sino más bien es el hecho de que algo lo vi en ese momento y yo corro a mi libro y busco, ¿no? Y yo busco y empiezo a leer y ya, otra vez, como que me relajo. O mis técnicas de respiración, ¿no? Todo eso que les estoy contando, pues a mí me ha funcionado y a mí me ha ayudado a lo largo de toda mi experiencia profesional. El autocuidado fue una de las cosas que me hizo que yo quisiera estudiar tanatología hace muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque si aquí hay psicólogos, díganme cuántos de ustedes no han tenido casos precisamente que tienen que ver con pérdidas y con duelo, ¿no? Y si me voy a otras profesiones, también se han enfrentado a eso. Entonces, ¿quién nos cuida a nosotros? Entonces, por de allí sale esta necesidad del autocuidado. Porque como ven ahí en las imágenes que les puse, por ejemplo, pasamos una situación súper difícil, la pandemia, y estamos exentos de volver a repetir pandemia. Yo no lo creo, ¿no? ¿Y cuántos estábamos preparados para asimilar con la muerte diariamente? ¿Cuántos estamos preparados para incluso pensar de que puedo perder mi salud? No todos andamos con nuestras mascarillas, con mi careta, ¿sí? Entonces, eso todavía puede pasar. Y entonces por eso necesitamos saber. La otra cosa es, por ejemplo, la culpa. La culpa que me da a veces, que es la imagen en donde ven ahí a una doctora y hay como borroso está una pareja detrás de ella. Imagínense cuántos profesionales de la salud de repente se sienten culpables o responsables de cómo toman los dolientes la información o la noticia que le acaban de dar. Y eso no debería de pasar. Ningún profesional de la salud debería vivir con culpas o con temores hacia cómo puedo dirigirme a una persona doliente o qué puedo hacer por esa persona. Y reconocer mis límites, obviamente, ¿no? Y la tercera es una fotito en donde está una enfermera, una médico y está una persona de la tercera edad. Entonces, el saber también de procesos de duelo y de tanatología nos ayuda a ser buenos acompañantes también en este proceso que es muy natural, que se llama muerte y que yo sé que muchos no queremos escucharlo, pero pues para allá vamos todos, ¿no? Y entonces eso es importante también. Y hasta abajo les pongo algo que dice, ¿no? Ser consciente de la carga emocional que implica su trabajo y buscar apoyo. Entonces, muchas veces sí reconocen que está siendo muy difícil, pero no buscan ayuda y es necesario buscar. Entonces, hasta aquí espero que haya podido darles varias pautas importantes y sobre todo información, que era como para lo que me invitaron el día de hoy, ¿no? A ofrecerles información. Y fíjense que ya para cerrar un poquito, a mí me gustaría comentarle, miren, tengo muchos casos, sin embargo, hay casos que de repente sí sacuden un poquito más que otros, ¿no? Y entonces yo en este caso, sobre todo, me voy a permitir como leerles, como es un extracto, pues obviamente no les voy a poner toda la vida del paciente, pero sí es un extracto un pequeño, y sobre todo les voy a comentar lo que yo observo, y obviamente en su momento se le comentó a ese paciente, y que sepan que a partir de que él llevó un trabajo en cuestión de pérdida y duelo, esa persona pues no es nada comparado a lo que era hace un año, ¿no? Y entonces, miren, ahí va a aparecer en su pantalla, ¿no? Caso dice, hombre de 35 años que sufre la pérdida de su esposa y bebé tras una complicación en el parto. Le sobrevive su primogénita de 10 años. O sea, en ese momento su primera hija tenía 10 años y lamentablemente por una situación en el parto
pues fallece la esposa y fallece su bebé. Dice, la pérdida sucedió en un hospital y tiene lagunas de la información. La pérdida sucedió hace 5 años. Mantiene una relación conflictiva con su hija, actualmente. No, bueno, en ese momento que él llegó. Y actualmente cursa con episodios de angustia y sentimientos de culpa. Dificultades diversas en varias áreas de su vida. Ahí me faltó, pero cuando llegó conmigo, porque yo tengo una especialidad, él llega por el consumo excesivo de alcohol. Entonces, eso me llevó a que yo supiera lo demás y pues me di cuenta que lo prioritario en ese momento era trabajar el duelo. ¿Por qué? Porque ya llevaba 5 años. Imagínense, ya estábamos hablando de un duelo en un proceso complicado, porque ya tenía 5 años. El hecho de que tenía dificultades con su hija. Si se acuerdan ustedes de lo que hablamos al principio, imagínense cuántas dimensiones de su vida estaban comprometidas. Ahí en ese pequeño extracto, se pudieron dar cuenta de las dificultades, a lo mejor físicas, emocionales, probablemente cognitivas, la social, porque tenía problemas con su hija. Incluso la última, ¿no? Que también tenía dificultades con el alcohol, ¿no? En su cuestión de espiritual, definitivamente él estaba alejado de la cuestión de ir a una religión, él era católico. Entonces, si se dan cuenta, ese es un caso que fue algo difícil, que sí me confrontó con muchas cosas. En ese momento, pues yo también tenía un hijo pequeño y sí me confrontó con diversas situaciones, ¿no? Y ahí es donde les digo que precisamente el saber de tanatología me ayudó a ayudarle a esa persona. Y sobre todo, bueno, yo tengo otra cosa, ¿no? También soy psicóloga, entonces, pues obviamente me ayudó aún más para poderle ayudar a él. Él reconoció, obviamente, cuáles eran las dimensiones que estaban mal, reconoció también cuáles eran las dificultades y definitivamente ayudamos mucho para que la relación que tenía con su hija se cimentara ya no a través del dolor o la culpa que ambos tenían por el hecho incluso de estar vivos. Porque creo que esa es una de las culpas más difíciles. Imagínense, fallece alguien que yo amo tanto y tengo la culpa incluso de yo sobrevivir. Entonces, es importante que se den cuenta que se puede trabajar y se trabajó en ese momento, en ese caso en particular. El señor pues ya no toma, tiene una relación estable con su hija y pues volvió a habilitar en su campo laboral, porque incluso hasta en eso tenía dificultades. Esta última diapositiva dice, los procesos de duelo no tienen una forma correcta, y lo puse incluso entre comillas, de experimentarlos. Entonces los decía al principio, ¿se acuerdan? No hay una forma correcta, no podemos pasar todas las etapas a veces. A veces nos vamos a quedar estacionados en una o vamos a encontrar a personas dolientes que están estacionados en una o que no superen todas las etapas, ¿no? Y esa ultimita ya, no hay un camino correcto para el duelo. Tu manera de sentir y procesar es válida y única. ¿Sale? Entonces, si nosotros tenemos presente eso como profesionales de salud, creo que mucho vamos a poder aportar con eso. El que validemos lo que la otra persona siente y el que respetemos sus procesos. Que yo creo y estoy completamente segura que es algo que ustedes van a poder trabajar. Bueno, hasta aquí mi charla del día de hoy. Ahora ahí precisamente ad hoc con las preguntas, ahí les dejo la diapositiva, ¿no? Que dice, ¿tiene alguna pregunta? Y fíjense que bueno, para que ustedes se inscribieran en el webinar, pues se les pidió, ¿no? Que ustedes pusieran alguna duda, alguna pregunta que quisiera que se resolviera en este espacio. Y pues obviamente se hizo, ¿no? Y entonces acá me hicieron favor de pasar, voy a responder 3 por el tiempo, porque si no, miren, yo me quedo aquí, dando solución a varias preguntas, pero bueno, tenemos chance de 3. Les voy a leer si están de acuerdo. Dice la primera, dicen,
¿Cómo puedo acompañar a un paciente o familiar en duelo sin sentir que me sobrepasa emocionalmente? Hace rato en mi charla, gracias por la pregunta, hace rato en mi charla yo les comentaba que precisamente uno de los principales poderes que nosotros podemos tener como personal de salud es teniendo el conocimiento. Si yo tengo el conocimiento del cómo puedo trabajar mis propios procesos, e incluso también tengo el conocimiento de cómo poder ayudar a otros, voy a poder delimitar hasta dónde puedo trabajar, hasta dónde puedo hacer por esa persona. Y créanme que la sobrecarga de emociones no va a suceder. Espero que haber respondido. La segunda, ¿de qué manera la tanatología puede aplicarse fuera del hospital? Por ejemplo, en mi vida personal o en el ámbito educativo. También se acuerdan que dentro de la charla les comentaba eso, ¿no? Y les puse muchos ejemplos de todas las pérdidas que incluso están a nuestro alrededor y que a lo mejor para algunos, afortunadamente, nunca van a tener esta situación. Pero la gran mayoría estamos enfrentados siempre a una pérdida y por lo tanto a un proceso de duelo. Entonces, el que tú sepas que los procesos de duelo existen, el que tú comprendas cuáles son las etapas del duelo, el que tú sepas que incluso la forma en cómo lleves tu duelo es válida, es valiosa, es personal, y que sepas que existen personas que te pueden ayudar a resolver esas situaciones, yo creo que desde ahí la tanatología está aplicada, ¿sí? Porque es no tener como ese temor, no solo en la muerte, sino también a esos procesos de cambio que aunque no queramos, te siembran en dudas, hasta incluso existenciales. Y se acuerdan también que hablamos de esas dimensiones que se ven alteradas. Entonces, definitivamente el que tú sepas de tanatología te va a ayudar a saber, comprender cómo las estás manejando tú. De ahí de entrar, yo creo que ya tienes más de la mitad del conflicto resuelto. La tercera pregunta. ¿Qué ha cambiado en el abordaje del duelo en los últimos años y por qué es tan importante actualizarse ahora? Precisamente, yo les comentaba y les compartía que a mí me gusta mucho la forma de explicar de Elizabeth Kubler-Ross, pero ella fue como de las principales exponentes y las primeras, pioneras, pues. Pero de ahí para acá han salido cantidad de teóricos, de personas que han trabajado mucho con respecto a los procesos de duelo y nos han dejado grandes enseñanzas y recursos infinitos, ¿no? Por ejemplo, antes, no sé si a ustedes les pasó, pero antes se tenía la creencia que, por ejemplo, un niño no vivía un proceso de duelo, por ejemplo. Y el hecho de ir estudiando, ir reconociendo otros teóricos que están más actuales, eso nos ha dado la pauta de saber incluso cuáles son los criterios que cumple un niño cuando está en un proceso de duelo y cómo trabajarlo con ellos, porque, o sea, un niño, pues obviamente no se puede trabajar igual que un adulto, ¿no? Y el hecho de que tengamos recursos, por ejemplo, a mí me encantan los cuentos. Y yo tengo muchos cuentos donde se puede trabajar esta cuestión de las pérdidas, sobre todo de familiares, de mascotas, con niños. Y entonces, esos son recursos que si tú no estás enrolado en la cuestión de tanatología y demás, pues son recursos que no te van a llegar. O sea, así te la pongo fácil. Si tú no haces una búsqueda nunca en tu Google, en el TikTok, nunca te va a aparecer. Pero, por ejemplo, hoy, solamente con el simple hecho de haber estado en esta charla, ahí te van a aparecer ya, ¿no? Entonces dicen, pues, que nuestros dispositivos móviles son inteligentes, ahí te van a aparecer ya. Pero si tú no hubieras entrado a esa plataforma hoy, no hubieras tenido esa oportunidad. Entonces, por eso es importante y en los últimos años ha cambiado y seguirá cambiando sin duda alguna. Ya la gente no experimenta el duelo como lo experimentaba anteriormente. O sea, entonces también eso, hay ¿cómo les explico? Me he topado con gente que, por ejemplo,
por tener una neurodivergencia. No lo expresan ni lo experimentan igual. Pero si tú no sabes cómo acompañarlo, o sea, no vas a poder ayudarles. Entonces, por eso es importante estar siempre actualizado. Bueno, les decía, por mí me puedo pasar aquí mucho tiempo, pero mi tiempo se acabó. Entonces, les agradezco mucho de su atención. Espero haber inspirado al menos ahí una incógnita en tu cerebro, ¿no? Y querer saber más, ¿no? Y querer reconocer y conocer y tener otros saberes, ¿no? Y la tanatología es una fortaleza, considero yo. ¿Sale? Te agradezco mucho de tu tiempo, te agradezco por haberme acompañado. En Improdes queremos agradecerte profundamente por haber compartido este espacio con nosotros. Esperamos que los conocimientos, reflexiones y experiencias que hoy viviste te inspiren a seguir creciendo personal y profesionalmente en el camino de la tanatología y el acompañamiento humano. Sabemos que cada historia, cada proceso de pérdida y cada acto de empatía cuentan. Por eso, queremos invitarte a formar parte de nuestro diplomado en tanatología y acompañamiento integral del paciente y su familia. Un programa diseñado para transformar tu manera de acompañar y comprender la vida. Para nuestros asistentes de este webinar tenemos una oferta exclusiva, la cual consta de una inscripción completamente gratuita y una colegiatura especial de solo 999 pesos. Esta promoción solo será válida durante las próximas 48 horas. No dejes pasar esta oportunidad única de crecimiento y certificación con valor curricular. Dé el siguiente paso y únete a esta formación que cambiará tu perspectiva profesional y personal. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta experiencia de aprendizaje y humanidad. Hasta luego.